Con lo cual, entendido. Con lo cual, bueno, empezaremos y lo primero, perdón, ¿se me oye bien? Sí, más, te oye perfecto. Perfecto. Me salían aquí errores y no sabía qué era. Vale, a ver, un segundo que tengo que mover una cosa. Vale, en este artículo lo primero que vemos evidentemente es el título. El título nos habla de los distintos métodos, maneras de inyectar y las variables que se asocian o se pueden asociar al riesgo de padecer o de tener una artritis séptica después de esto, después de hacer una artrocentesis. La manera como miran esto es mediante el envío de un cuestionario a veterinarios. Yo cuando empiezo a ver un artículo, algunas cosas que ya María ya habló, pero de las cosas que nos fijamos, aparte del abstract, evidentemente, es, bueno, ¿en qué el ratón se ve? ¿Mi ratón? Sí. No, ¿no? Sí, sí, vale, sí, sí. ¿En qué revista está publicada? Bueno, yo soy cirujana, el Veterinary Surgery, igual a nivel global, a nivel científico, no es una revista de mucho impacto, pero para nosotros es una revista donde los artículos que se publican, pues para nosotros son bastante interesantes. Luego, otra cosa que miramos es, que también nos habló María Martín Cuervo, creo, es de cuándo se presentó a los revisores y cuándo se aceptó. En este caso vemos que, bueno, se presentó en febrero de 2016 y se aceptó en julio de 2016. Esto, la verdad es que quiere decir que no ha habido, entre medias, excesivas revisiones. Esta es mi opinión. Otra cosa que en este caso podemos ver es que aquí abajo, bueno, aquí abajo lo he puesto, que este estudio en particular se presentó en el Congreso de Cirujanos Americanos en el 2015, un año antes de publicarse. Eso no es infrecuente y más cuando probablemente se presentó en el Residence Forum, no lo sé del cierto y bueno, simplemente como comentario, fue bastante valiente, yo creo, presentar un estudio con tantos datos en un Resident Forum si así fue. Luego, otra cosa que miramos también es los autores, porque, bueno, si nos miramos aquí qué autores están involucrados en este estudio, al menos a mí, el que más me llama la atención, o el que más conozco conozco de nombre, no personalmente, es a Steven Adams. ¿Y por qué miramos los autores? Porque si estamos leyendo sobre un tema, probablemente es un tema que nos interesa y que hemos leído otras cosas. Y si nos vamos a mirar lo que ha publicado anteriormente este hombre, veremos que la línea de estudios pues tiene una línea que es muy consistente o es bastante consistente con el que discutiremos hoy. Luego vemos la primera autora durante el 2016 estaba haciendo su residencia. No es que sea importante, pero nos da a entender que probablemente esto es un estudio que se hizo durante su residencia, con lo cual es un estudio hecho por clínicos más que por gente solamente dedicada a la investigación. Y luego, bueno, George Moore, que es el epidemiólogo de esta universidad, perdón, no lo he dicho, es de la Universidad de Purdue, donde se hacen estudios de este tipo. Bueno, si vemos un poco a los estudios anteriores que han hecho, veis que en 2010 ya empiezan a mirar cosas sobre el efecto del tamaño del calibre de la aguja, el tipo de aguja, si se reutilizan estas agujas, pues cuánto tejido podemos introducir dentro de la circulación, cuánto pelo, etcétera, etcétera. En 2012 hablan de algo similar pero distinto, hablando más de contaminación de las articulaciones también con pelos y con tejido después de la artrocentesis, y aquí hablan más del efecto de cómo se pone o cómo se inyecta esta aguja y en concreto las agujas espinales. Y bueno, y en 2015 pues hacen otro estudio también hablando de marcas, de tipos de bisel, etcétera, etcétera. Simplemente para tener un poco de
background, ahora no sé cómo se dice en castellano, de los autores que estamos leyendo. Bueno, yendo un poco al lío, el objetivo de este estudio es... Hablan de dos objetivos. El primero es determinar qué métodos de inyección intraarticular o de artrocentesis se utilizan o son utilizados por los veterinarios y cuáles son las variables o las cosas que hacen o que se hacen que implican un riesgo, ya sea mayor o menor, de que tengamos una artritis séptica. La hipótesis es que factores que se asociarán con menor riesgo de infección son cuando el veterinario tiene más experiencia, cuanto más tiempo estés ahí preparando la zona con tu preparado, llámalo quirúrgico o como lo quieras llamar, el utilizar guantes estériles, el utilizar viales de un solo uso y también agujas de un solo uso. Parecen, ¿no?, factores que podrían tener lógica, pero para poder decir que son o no son estadísticamente significativos, bueno, se tiene que hacer la estadística y se tiene que hacer este estudio. En la introducción nos hablan bueno, pues que las infiltraciones intraarticulares las realizamos o se realizan frecuentemente en caballos, a diferencia quizás de otras especies. Lo que he dicho, aunque nos dediquemos, pues quizás, yo qué sé, algunos a la reproducción, seguro que también tenéis que hacer infiltraciones o en algún momento bloqueos o en algún momento tienes que lidiar con artrocentesis. También se utilizan medicaciones varias, desde anestésicos locales hasta tratamiento o medicaciones para el tratamiento, lo más utilizado quizás el tema de los corticosteroides. Y cosas que ya sabemos, que la artritis séptica, aunque es una complicación que conocemos y que sabemos que está muy descrita, también sabemos que, bueno, pues es temida porque si tenemos una artritis séptica conlleva un pronóstico tanto vital como deportivo del caballo bastante reservado. Sabemos también, ¿no?, que es como nos lo dicen, que la cojera marcada y la fusión son los signos clínicos que quizás son más frecuentes. Si miramos retrospectivamente, la incidencia de artritis séptica se referencia como bastante baja, menos de un 0,1%, basado en otros estudios. Y los orígenes de contaminación más típicos o más probables son, primero, la piel del caballo. El caballo sabemos que o tendría que ser lo más sucio que está en la ecuación. También puede haber viales contaminados, depende de si son multiuso o no. Y, bueno, no debería, pero la piel o las manos nuestras también pueden ser un origen de contaminación. Bueno, ¿qué utilizan para hacer este estudio? Básicamente utilizan un cuestionario que lo envían online. Es un estudio hecho en Estados Unidos, con lo cual cogen la asociación que tienen allí, que es más grande, y cogen a los miembros de la AEP, la American Association de Equine Practitioners, y hacen un estudio cross-sectional. Esto quiere decir, es una investigación observacional, es decir, colección de datos en un periodo de tiempo concreto sobre una población concreta, que en este caso son los veterinarios de la AAEP. Este link lo envían 3 veces para asegurarse que si descartan un email o si descartan, pues al menos igual les llega el segundo o la tercera vez. De marzo a mayo de 2014, la verdad es que esto a mí me sorprendió porque es un periodo bastante corto y creo que quizás podrían haberlo aumentado, pero esto lo podemos hablar después. Y aunque las respuestas son anónimas, eso ya no sé muy bien cómo lo hacen, pero en teoría no hay posibilidad de duplicar la respuesta. Es decir, si yo envío el link a Ana Belloso solo lo podrá responder una vez, aunque no ponga su nombre. Supongo que esto es temas informáticos. Algo que en muchos de estos estudios te dicen es ¿por qué? ¿Por qué queremos hacer esto? Bueno, porque si miramos lo que hay ya publicado, sí que hay estudios en casos clínicos respecto a la incidencia de artritis séptica, ya los pondré, y también hay estudios de investigación no clínicos donde te hablan de cuáles son los factores de riesgo y algunos los hemos visto, ¿no? Lo que hablamos del tamaño de la aguja, cómo la insertamos, si la reutilizamos o no.
Y por eso dijeron, bueno, pues ¿por qué no intentamos hacer un cuestionario a clínicos que nos intenten responder ambas cosas? Cosa que es bastante, bueno, ya veré, lo que habéis leído, bastante complejo. Evidentemente, ya veis que aquí este artículo es posterior, pero sí que hay artículos donde hablan artículos clínicos, perdón, donde vemos la incidencia de artritis séptica, pero los factores de riesgo no quedan del todo reflejados en estos casos. Cada vez que se manda un cuestionario, si queremos que las personas respondan, pues tienen que haber un poco unas definiciones básicas. En este caso, definen como inyección intraarticular la administración de cualquier medicación en articulación. ¿Qué quiere decir esto? Que si lo inyectas en vaina o en bursa, no lo tienes que contar, no lo cuentas. No es una inyección intrasinovial, sino intraarticular, solo en articulación. Y aquí, bueno, luego yo creo que aquí podremos hablar largo y tendido, pero definen como artritis séptica que el caballo muestre una o más de las siguientes cosas que enumeramos aquí, que se pueda relacionar con la artrocentesis, con el pinchazo intraarticular. Tiene que mostrar una cojera incrementada que se atribuya a esta artrocentesis, y o una efusión o inflamación periarticular que se atribuya a esta artrocentesis, y luego que el líquido sinovial, obviamente, de la articulación que se ha pinchado, sea normal, tanto a nivel macroscópico, digo aquí color, pero también otros aspectos, como a nivel de recuentos. Y el diagnóstico sí que dicen, bueno, tiene que tener una o más de estas cosas, pero se basa en la experiencia clínica de cada veterinario. Luego ya hablaremos de ello. Y en el cuestionario, mayoritariamente se mandan respuestas tipo test y también algunas respuestas de esto que llamo yo de escribir. Se habla o se pregunta sobre el método que se utiliza para infiltrar, cómo se preparan las zonas para infiltrar, qué medicaciones pones dentro de la articulación, qué haces postinyección, de vendaje, pasas una gasita con alcohol, etcétera, etcétera. Luego, en una segunda parte, lo que hacen es preguntar en qué casos pueden tener acceso a los historiales médicos de esos veterinarios, y lo que intentan mirar o lo que buscan es información de los últimos 10 años, número total de las infiltraciones intraarticulares y el número total de artritis sépticas. Aquí, bueno, sabéis que en Norteamérica y de hecho en otros sitios en Europa, el tipo de veterinario clínico a nivel de cómo son las empresas son un poco distintas que en España, en el sentido que en España yo creo que una gran mayoría son autónomos. En cambio, allí hay bastantes clínicas con varios veterinarios, con lo cual lo que sí que se pide es que si se miran los historiales clínicos, te asegures de que no dobles o no cuentes dos veces una misma infiltración. Es decir, si Ana ha infiltrado una articulación y ahí mismo también trabaja, pues yo qué sé, María, pues que no se dupliquen las respuestas. No sé si me explico o no. Espero que yo lo entendiera bien. Y luego, bueno, aquí viene un poco la parte que a mí más me disgusta, la verdad. Para el análisis estadístico, lo que hacen es, de todos los datos, de los historiales médicos que han podido recolectar, miden la incidencia de la infección o de artritis séptica, perdón. Luego, para calcular las variables que se asocian a tener artritis séptica o no tener artritis séptica, se dividen los veterinarios por grupos. Por ejemplo, para mirar variables que se asocian a no tener artritis séptica, se compara el grupo de veterinarios que dicen estos tienen menos, son por ejemplo los que tienen ninguna artritis séptica en más de 10.000 articulaciones inyectadas, comparados con el resto, para ver qué han hecho estos veterinarios para que tengan menor riesgo. Y lo mismo, pero al revés, en el caso de los factores que son favorables a la artritis séptica, para decirlo de algún modo. Y luego las respuestas individuales también se van agrupando en categorías.
Los resultados, como habéis visto, la verdad es que hay muchos datos. Se envía a un total de 9.600 veterinarios aproximadamente. Se devuelven solo 241 cuestionarios. Esto la verdad es que es muy poco. Y luego, al menos esta es mi opinión, algo que también tenemos que tener en cuenta es que hay casi un 60% de veterinarios, 142 de 241, que dicen que diagnostican, por segunda opinión, al menos una artritis séptica, pero que es de otro veterinario. Y estas no se incluyen, porque no podemos en estas valorar qué han hecho para que hayan tenido una artritis séptica. Con lo cual, esto es un número que nos perdemos ahí una base de datos importante. Luego, simplemente cosas que resaltan es que hay, bueno, más o menos la mitad de veterinarios con más de 20 años de experiencia, con lo cual el resto con menos de 20 años, obviamente, y pues 3/4 partes, más o menos, son veterinarios que solo hacen equinos. También en Norteamérica no es infrecuente que haya veterinarios que hagan mixed practice, ya sea con pequeños o con animales de producción. Luego, como cualquier cuestionario, también tenemos que tener en cuenta que aparte de muchos datos, no todos los veterinarios responden a todo. Habrá respuestas que no se puedan incluir o que no hayan igual número, que no hayan 241 respuestas sobre, por ejemplo, yo que sé qué tipo de aguja utilizan o algunas cosas que no todos responderán. Aquí he agrupado y simplemente resaltado lo que ya tenéis en las tablas o en los esquemas. Vemos aquí que en cuanto a agujas, un 67% utilizan la misma aguja para cargar en los distintos viales. No para cargar y para inyectar, sino para cargar en los distintos viales cuando se están preparando. Y luego la gran mayoría utiliza distinta aguja tanto para cargar como para cargar y para inyectar, también una aguja distinta para cada articulación, en el caso de que tengan que hacer muchas articulaciones en un mismo caballo o más de una en un mismo caballo, y luego si necesitan de un segundo intento, es decir, intento pinchar la interfalángica distal y por lo que sea el caballo se mueve o por lo que sea no tengo que volver a inyectar, pues cambian de aguja. Otro tema a nivel del preparado, más o menos la mitad, un poquito más, utilizan clorhexidina para el preparado. Utilizan también más o menos la mitad gasas no estériles con agua del grifo, a diferencia de, por ejemplo, suero salino o estéril o bien sin diluir. Y luego alcohol antes de inyectar, bastante más que la mitad, un 87%. Y luego a nivel de cuánto tiempo se pasan preparando esa zona, te hablan de que el 70 y casi el 80% más de 5 minutos y más de 6 minutos el 26,6%. ¿Guantes o no guantes? Mayoritariamente, o 3/4 partes sí que utilizan guantes y mayoritariamente los utilizan no estériles para preparar, pero estériles para inyectar. Un 14% utiliza guantes pero no estériles para inyectar y un 12% no utiliza guantes para hacer la artrocentesis. Y luego un 75% utiliza los mismos guantes que utiliza para inyectar y para cargar. Se asume que es de forma estéril, es decir, ya sea uno mismo preparándose todo o ya sea con la ayuda de otra persona. Y luego otras cosas que podemos sacar de aquí es que, por ejemplo, hay un 70% más o menos que utiliza viales nuevos y sin abrir para cada caballo y luego un 60% aproximadamente utiliza material, entendemos aquí como material también, por ejemplo, las gasas, el preparado de las gasas y demás, que los preparan al momento. Es decir, no tienen tuppers ya preparados para, como podemos tener a veces en las clínicas o así. Luego otros datos, y aquí hay bastantes que no eran contestados por todos.
el típico, yo entiendo, paso de alcohol o pase de gasa después de inyectar, más o menos la mitad, y veterinarios que siempre utilizasen un vendaje, tapasen la articulación después de inyectar, pues un porcentaje de poco más de un 20%. A nivel de la incidencia de artritis séptica, ojo que aquí miramos que solo 64 de los 241 cuestionarios, es decir, el 26%, solo estos cuestionarios tenían o daron acceso a historiales clínicos con datos relativos a la artritis séptica, con lo cual la incidencia, recordamos que se calculaba de estos historiales clínicos. Y si vamos a los números, de 319.760 inyecciones, había 67 con artritis séptica. Eso hace un porcentaje de más o menos de un 0,021%. Luego, en las tablas 1 y 2 veréis, ¿no?, cuáles son los factores, yo los he llamado positivos, es decir, que hacen que no haya artritis séptica. Según este estudio, pues ser veterinario joven, preparar uno mismo el campo quirúrgico, el campo para infiltrar, preparar el campo durante más de 7 minutos y usar guantes, ya sea estériles o no estériles. Y a nivel de factores negativos o factores que favorecerían de algún modo a la artritis séptica, sería el hecho de rasurar el pelo y usar la misma aguja para cargar y para pinchar. Luego otros factores, y aquí puesto evidentemente en interrogantes sin importancia, no es que no tengan importancia, pero que no han visto que sean a nivel estadístico significativos por varias razones, son todas estas variables que se han mirado, ya sea por número, ya sea por otras cosas. Porque digo, bueno, yo creo que sí que tienen importancia, porque aquí veremos algunas cosas, simplemente he subrayado algunas que igual, bueno, creo que podemos sacar alguna conclusión. El hecho, por ejemplo, de si tenemos los materiales, los llamaremos los tupperwares con jabón y con alcohol ya preparados, o los preparamos inmediatamente. Yo creo que esto igual hace o haría más referencia, sabemos que aunque tengamos tupperwares de, por ejemplo, clorhexidina jabonosa preparados en una clínica, si estos hace mucho tiempo que están preparados, mucha gente pone las manos, etcétera, etcétera, pueden ser también orígenes de contaminación, y eso se ha visto y se ha estudiado. Por ejemplo, también otra cosa que creo que luego será bastante interesante de discutir y ver, ¿no?, qué hacéis todos vosotros, es si añades o no añades antibiótico cuando haces la artrocentesis, ya sea para medicar o ya sea para bloquear. Aquí simplemente no han podido valorar si afectaba positiva o negativamente. Luego, a nivel de discusión, bueno, ellos ya nos dicen, ¿no?, que la artritis séptica, por suerte, es infrecuente, y de hecho, bueno, más si pensamos que la gran mayoría de veces lo hacemos en ambientes pues, que no son necesariamente los más limpios. A mí igual me molesta menos tener hierba y esas cosas, me molesta más pues partículas en suspensión, polvo, ¿no?, los típicos sitios donde hay bastante polvo. Otra cosa que se saca de este artículo es que realmente, y eso yo creo que todos lo podemos extrapolar a nosotros, a nuestros compañeros, cada uno tenemos muchas manías distintas a la hora de hacer muchas cosas, pero artrocentesis en particular. Pero la mayoría, al menos en este caso, utiliza agujas nuevas y distintas para cargar y para inyectar. Luego, los resultados hablan de que son similares y si acaso algo mejor que en previos estudios a nivel de incidencia. Hablan de que son incluso mejores que en humana. Yo creo que aquí compararlos a nivel de la N es muy baja, con lo cual creo que es difícil comparar. Creo que todos hemos tenido alguna experiencia, sea propia o con algún compañero que nos dice, ostras, en humana te hacen una infiltración intraarticular
y si estás de suerte te pasan un alcohol y si no, pues a saco. También es verdad que, bueno, en teoría nuestra piel debería estar bastante más limpia que la piel del caballo, pero bueno. Luego, limitaciones, ¿no? Que es igual a lo que queríamos, o lo que quería ir también, es que hablamos de que hay bastantes en este caso, por ejemplo, y ellos en el artículo nos hablan de que, ojo, que tenemos casi un 60% de veterinarios que responden que sí que han tratado artritis sépticas, pero que son de otros, con lo cual estas no cuentan en nuestro resultado final. El número de respuestas, si miramos cuántos cuestionarios han mandado y cuántos han respondido, es muy bajo, menos del 3%. También algunas variables, pues por N seguramente no se ha podido calcular cuál es el riesgo que estas aporten, si es positivo o negativo. Otra gran limitación es que el diagnóstico de artritis séptica muy subjetivo. Nosotros sabemos que el diagnóstico de artritis séptica tiene que ser no tan solo clínico, pero también debería ser con laboratorial, ¿no? con recuentos de líquidos y demás. Tampoco nos dicen, esta tabla la pongo bastante a menudo, no es nueva, es del Equine Surgery, pero creo que es bastante visual en que quizás, no lo sé, esto lo han hecho porque sí que es verdad que cuando hablan de, bueno, los valores de referencia de artritis séptica, más o menos estamos hablando de más de 20.000 células nucleadas por microlitro, más del 90% neutrófilos, menos del 10%, por lo tanto, células mononucleadas y las proteínas mayores a 4 gramos por decilitro, cuando lo normal es esto. Pero ojo, que sí que es verdad que podemos tener, solo por el hecho de, esto es poner una aguja dentro de la articulación, los porcentajes de neutros nos pueden variar, el recuento pues no necesariamente yo no lo consideraría normal, pero sí que es mayor que la articulación perfecta. Y también fijaros que el hecho de poner suero salino, por ejemplo, también hace que los porcentajes de células mononucleadas y neutrófilos cambien bastante. Tampoco nos dicen nada de quién es el que diagnostica, si el veterinario o el propietario. Sí que es verdad que el veterinario es el que tiene que diagnosticar, pero quién se da cuenta, a qué días, etcétera, etcétera. Con lo cual, para mí, una de las grandes limitaciones, entre muchas otras, es esto, es el diagnóstico de artritis séptica. Es un poco, bueno, que igual han pasado artritis sépticas y por lo que sea, pues han respondido bien a un tratamiento rápido y agresivo y no las contamos como tal. Igual ha habido artritis sépticas que se han considerado por reacciones flares o como en teoría los han sacado, pero quizás se han considerado así. No sé, luego lo debatimos si queréis. Otra cosa es que yo soy clínica, a mí el tema de investigación, pues lo justo y necesario, pero lo que siempre te dicen es que cuando quieres hacer un estudio, bueno, en este caso clínico, cuanto más simple los números que manejes o la cantidad de variables que manejes, mejor. En este caso, bueno, pues hay muchas variables que las considero interesantes, pero igual demasiadas. Pero bueno, esto también es muy subjetivo, esto es mi opinión. Es también un cuestionario que responden online. Pues igual, es un cuestionario, con lo cual esto ya tiene unas limitaciones de, bueno, no, aunque sea anónimo, sí que es verdad que hace que en principio sea más sincera la gente, pero también es una cosa, una artritis séptica, pues puede resultar en consecuencias devastadoras. Igual, pues la gente que la ha tenido no quiere responder a estas cosas, sacan tiempo, no todo el mundo quiere hacerlos, pues bueno, tiene muchas limitaciones ya el hecho de ser esto, un cuestionario que se tiene que responder. La poca respuesta también, que no sabemos si es que lo ignoraron, no la vieron, no lo recibieron, eso sí que no se puede saber.
y he hablado del anonimato. Otra cosa que también creo que hubiese sido interesante es saber, estamos hablando de gente que normalmente, ¿dónde haces tus artrocentesis? En un sitio más o menos cerrado, limpio, siempre en campo, en cuadras sucias, limpias. Sé que son informaciones muy difíciles de plasmar y seguramente estaban pues, escritas en algún sitio, pero son muy difíciles de plasmar. Sí que en teoría preguntan por el producto infiltrado, pero supongo que no es, la respuesta no es suficiente como para meterlo, porque creo que también es interesante saber las artritis sépticas, pues es porque se ha infiltrado algo distinto o no, o qué. Y otra cosa es qué articulación se ha inyectado. Por ejemplo, para pensar y simplemente teorizar, no sé, puede ser que las articulaciones más cerca del suelo tengan más potencial de ser sucias, de ensuciarse, en cambio las proximales no, o al revés. Como las proximales tienes que ir a través de más tejido en general, quizás son más propensas. Bueno, eso son cosas que creo que también hubiese sido interesante. Otras cosas que a mí también me vienen a la cabeza es, evidentemente, cuando hacemos bloqueos interarticulares no, pero cuando haces una infiltración para tratar, si estás tratando una articulación distal, cómo haces la contención del caballo para que no patee, ¿no? Algo, por ejemplo, que a mí me da mucha manía es los típicos charcos que se te forman a veces en el suelo cuando has preparado. Si te dan un manotazo, aunque sea un charco de clorhexidina o de yodo, es igual, salpica y salpica todo lo que está en el suelo. ¿No? Si tenemos el caballo lo más quieto posible, que es lógico de pensar, pues menos probabilidad de que se te contamine. Se utiliza sedación, no, acial, etcétera, etcétera. Bueno, esto ya lo he comentado, si se hace en clínica, se hace en campo. Y también algo que quizás no tiene sentido, pero a mí también se me había ocurrido, sé que seguro que vosotros tenéis en mayor o menor medida propietarios o clientes que son más profesionales o más amateurs y a veces tienen respuestas distintas a problemas. No digo ni mejor ni peor, pero igual vete tú a saber si un profesional se da cuenta antes de si tiene un caballo que después de infiltrarse lo ven cojo, o igual no, o igual un amateur como tiene a su caballo como más mascota, pues igual está más encima. Bueno, cosas simplemente para la discusión. Luego, en general, ¿no? Para ya ir acabando, en general la gente que ha respondido, los veterinarios que han respondido, utilizan una aguja para cada intento y para cada articulación. Se queda más o menos, como si tú preparas tú mismo el campo que vas a pinchar, de algún modo dicen, bueno, como tú sabes dónde pinchas y que si pinchas en un sitio sucio y contaminas, sabes las consecuencias, pues quizás eso también sea un factor para que esto sea favorable para que no tengas artritis sépticas. Hablan también de que el veterinario pues quizás tiene mejor conocimiento de asepsia. Y esto, bueno, creo que depende de ahí. Los ATVs bien formados creo que no habría muchas diferencias, en mi opinión, pero no sé. Pero sí, si comparas con un estudiante o igual otro ayudante que simplemente pues no tenga tanto concepto de asepsia. Luego habla de que los veterinarios jóvenes, o el hecho de ser un veterinario con menos de 20 años de experiencia, es un factor que ayuda, ¿no? Un factor positivo a nivel de tener artritis sépticas. ¿Es esto porque tienen mejor técnica? ¿Es esto porque están más preocupados y hacen las cosas un poco más a conciencia? ¿O simplemente igual hacen algo distinto que no se pregunta en el cuestionario, con lo cual no sabemos exactamente el por qué? Otras cosas que, me gustaría también que compartiésemos, pelar o no pelar. Yo no pelo, luego lo diré, yo no pelo, supongo porque igual soy de la escuela de cuando salió el artículo que, no hacía falta pelar y de hecho a veces podía ser contraproducente. De hecho, no rasuro,
nunca, no, bueno, ni a nivel quirúrgico ni eso, porque, bueno, básicamente creo que se pueden hacer pequeños cortecitos y porque además yo no soy especialmente buena utilizando la rasuradora y no hacerles cortecitos. Y la otra cosa que yo personalmente tengo bastante manía es que las peladoras son, por mucho que las intentemos tener limpias, muchas veces se utilizan para cosas como lo que veis aquí, ¿no? Pelar alrededor de heridas sucias. De hecho, los que han trabajado conmigo, los que me conocen, saben que siempre me guardo una cuchilla nueva para los casos quirúrgicos. ¿Por qué? Porque sé que las peladoras muchas veces pasan por sitios pues, que están contaminados, sucios, con lo cual pasar una peladora de estas, aunque luego preparemos muy bien antes de pinchar una articulación, pues bueno, a mí personalmente no me gusta, pero me gustaría también saber la opinión de vuestra o lo que hacéis vosotros. Luego, el tiempo y el tipo de preparado. Yo personalmente utilizo clorexidina jabonosa, pero básicamente porque también en su momento se hablaba de que la clorexidina en jabón tenía más efecto duradero con los componentes orgánicos, y lo que tenemos en la piel del caballo y que queremos sacar son componentes orgánicos, ya sea heces o ya sean porquería varia. También otra cosa que para mí es importante es que yo con el yodo, si hago un buen preparado, luego lo paso una gasa con alcohol para ver, ¿no?, lo limpio, lo sucio que está y cuánto más tengo que limpiar. Con el yodo no puedo ver si el amarillo que me sale, parece una tontería, pero para mí también es importante. Con el amarillo que me sale no sé si es porquería o es el yodo. En cambio, con la clorexidina, como mucho que me salga rosa y la porquería no rosa, con lo cual ya sabré si es uno o es lo otro. Manías. ¿Guantes o no guantes? En este estudio, más del 70% usa guantes estériles para inyectar. Perdón. Aquí también me gustaría que hablásemos un poco, a ver qué utilizáis, qué no utilizáis vosotros. Yo personalmente, tanto para preparar como para inyectar, utilizo guantes. Creo que en general los veterinarios de caballos, que quieras que no, estamos manipulando a veces cascos, a veces ¿no? Incluso el caballo en sí, pues muchas veces no podemos hacer un lavado de manos suficientemente bueno como para plantearnos hacer según qué cosas sin guantes, pero repito, es mi opinión. Me gustaría saber también qué opináis vosotros. Luego otra cosa que aquí yo creo que también tendremos varias opiniones. He puesto la mitacina, perdón, que está muy borrosa. Evidentemente he robado esta foto. En el estudio, más o menos la mitad, un 46%, siempre utiliza antibióticos con sus infiltraciones intraarticulares. Bueno, simplemente lo dicen. También se ve que es el mismo porcentaje que hace 5 años, no hace 5 años, en el 2009, que se hizo también en los veterinarios de la AEP, y luego un 39,4% a veces lo utiliza. Y aquí me gustaría sí que hubiese un poco de diálogo entre pros y contras de utilizarlo, si deberíamos, no deberíamos, si siempre, si nunca, etc. Y aquí, bueno, yo me mojo en lo que hago y lo que no hago, no sé si lo hago bien, no sé si lo hago mal, y os animo también a que compartáis vuestra opinión, vuestros hábitos, porque a veces no, es una cuestión de hábitos. El siempre y el nunca no me gusta utilizarlo porque siempre hay excepciones, pero en general yo preparo las zonas con clorexidina jabonosa, utilizo agua del grifo. Sí que es verdad que cuando estoy en campo vigilo, porque seguro que os habéis encontrado, ¿no? Sobre todo con las mangueras, a veces salen hojas, sale porquería y sale de todo, vigilo que no salga porquería. Y luego este preparado, no separo el jabón de la solución, pongo la solución en el preparado de clorexidina en jabón, y básicamente para que me quede rosa y separar y saber cuál es el tupper de solución, de clore y cuál es el de alcohol. Yo sinceramente, y mira que sí que esto nos hemos tenido que empullar como cirujanos pues los tiempos y todas esas cosas, y ha habido bastantes estudios sobre también el lavado de manos, etcétera, etcétera. Yo no cuento los minutos,
cuando preparo una articulación, porque sinceramente, bueno, pues es que mentiría, pero sí que, bueno, pues si estoy preparando y me pienso que lleva mucho tiempo, pero aún no está sucio, pues sigo preparando. Sí que es verdad que te hablan del tiempo de contacto, más o menos hablan de 5 minutos de tiempo de contacto, pero yo no sé si vosotros miráis el reloj, yo personalmente no, igual lo debería hacer, igual debería esperar 7 minutos, igual me lo plantearé después de esto, no lo sé. Luego, los siempres, pues si utilizo guantes no estériles para la preparación, utilizo guantes estériles para la infiltración. Sí que tengo la manía de que mis preparados son clorhexidina jabonosa, base de alcohol, clorhexidina jabonosa, base de alcohol. Y me gusta que quede con clorhexidina jabonosa, cojo una gasa con alcohol del tupper que están preparando, no cojo una gasa estéril y paso justo antes de infiltrar y justo en la zona donde yo voy a pinchar. Una aguja, un intento, y suelo utilizar agujas de 20-21 Gs, excepto las metatarsianas, interfalangianas proximales, estas más pequeñas, y babillas y proximales. ¿Por qué pongo las babillas? Porque las babillas dependen un poco de varias situaciones. He tenido la suerte o la desgracia de tener que sacar agujas de post-infiltración, con lo cual tuve una temporada que utilizaba las de 18 Gs porque me daba pánico que me las reventasen. Las babillas depende, y bueno, cuando hago infiltraciones más proximales, pues en función de lo que haga. Utilizo la misma aguja para cargar en los distintos viales, pero sí que para cargar y para infiltrar cambio de aguja. Y de hecho, esto es algo que también casi para sedaciones, la verdad es que no lo hago, pero cuando pincho intravenoso, no sé si os habéis encontrado nunca, pero cuando pinchamos, a mí me ha pasado, cuando pinchas estos viales que son multidosis, que pinchas en la goma, a veces se te queda un trozo de la goma dentro de la jeringa, con lo cual esto también no solo me da también pánico pensar que puedo infiltrarlo dentro de, ¿cómo se dice?, dentro de la articulación o dentro de la vena, y me miro bastante si ha pasado esto o no ha pasado esto. Y utilizo viales nuevos, siempre unidosis. Y si no son unidosis, por ejemplo, el ejemplo típico yo creo que es el retardo esteroide, solo lo utilizo me sabe muy mal, pero lo utilizo luego lo que queda para inyecciones intramusculares o lo que sea, pero la verdad es que no lo utilizo mucho se desecha. Pero como mucho, un mismo vial lo utilizaría para varios caballos si es en el mismo sitio y en el mismo momento. Y siempre entre caballo y caballo le pondré un alcohol o algo encima para que no se me contamine. Luego, ¿qué hago a veces? Antibiótico intraarticular, la verdad es que a veces, no siempre. A veces en función de qué. Bueno, pues muchas veces en función del entorno, si veo que es muy sucio, no es muy sucio. No tengo, sinceramente, quizás debería tener algo un poco más claro, pero no depende. Antes lo utilizaba siempre, pero ahora lo utilizo solo a veces y la tendencia es cada vez utilizarlo menos, al menos lo que intento. Pelar o rasurar, a ver, nunca digas nunca, pero casi nunca. Solo rasurar o pelaría en el caso de que por ejemplo, tenga que hacer una vaina en un frisón. Luego es que ya solo para ver dónde tengo que pinchar, pero no rasuro, no pelo. A veces preparo yo mis propios campos, a veces un ayudante, pero sí que es verdad que los que me han sufrido lo saben, soy muy pesada y soy de las que no, más aquí, más allá, y que estoy bastante encima. Luego, lo de los tuppers, utilizo los mismos, los hago inmediatamente, preparo inmediatamente o lo tengo allí preparado, pues depende. Si estoy en una clínica donde hay ahí y sé que son limpios y demás, muchas veces utilizo estos, pero sí que es verdad, por ejemplo, cuando voy yo, no es que prepare cada vez uno nuevo, pero yo tengo la manía también de utilizar tuppers pequeñitos que se van limpiando, se van renovando,
precisamente por eso, porque no quiero que queden gasas preparadas con alcohol o con lo que sea durante mucho tiempo y que potencialmente se puedan contaminar. ¿Vendaje o no vendaje después de infiltrar? Lo típico, ¿no? Yo creo las coronas o así. Sí que es verdad que infiltraciones proximales no pongo vendaje, a veces de menudillo para abajo, para distal, a veces utilizo vendajes si, por ejemplo, el caballo tiene que ir pues, a un sitio con arena o en una cuadra que no está muy limpia, pero si se queda, muchas veces si se queda en el preparador y se queda en un sitio quieto, durante al menos 1 o 2 horas, muchas veces no pongo vendaje. También depende de si luego alguien lo quitará o no lo quitará. Otra pregunta que creo que también interesará saber lo que hacéis o lo que no hacéis. Yo sí que suelo utilizar un día AINES post-infiltración. Mi razonamiento, igual no tiene mucha base, pero mi razonamiento es precisamente lo que habéis visto de que el hecho solo de poner una aguja dentro de una articulación ya crea un trauma y hasta que el córtico, lo que sea que infiltrado no hace efecto, pues mi razonamiento es esto. Bueno, pues le doy el AINE el día en que lo he pinchado. El razonamiento, solo un día. El razonamiento para no dar este AINE, ¿no? Hablábamos con compañeros, bueno, y si tiene un flare o si tiene una artritis séptica, me lo pueden mascarar. Bueno, si tiene una reacción, un flare, de hecho, si estoy convencida de que es un flare y no nada más grave, ya le daré antiinflamatorios para que esté más cómodo. Creo que, bueno, si se utiliza durante una semana, pues quizás sí que te pueden mascarar cosas, pero supongo que no me ha pasado y hasta que no te pase no le tienes el miedo este. Y sí que, bueno, evidentemente los AINES, si es por medicación, si es después de bloqueos, dependerá del diagnóstico que tenga. Y aquí yo, si tengo que medicar, por ejemplo, articulaciones de menudillo a distal, intento, si puedo, hacer bloqueos perineurales para poder inyectar más tranquila, que no se molesten, a no ser que realmente conozca mucho el caballo, pero bueno, simplemente para trabajar más tranquila y si puedo lo sedo y si no, sí o sí axial, etcétera, etcétera. Y aquí, bueno, yo animo a que todo el mundo opine, pregunte, pero básicamente más que pregunte, ¿no? Opinar, y creo que todos tenemos algo que decir al respecto. A ver... Ana Belloso, no sé si estás por aquí. ¿O alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien quiere opinar algo? Estoy. Os invitamos a todos a que os quitéis el micrófono, pongáis cámara, participéis. Bueno, en general un poco con las preguntas que se han hecho de si la gente utiliza o no antibióticos intraarticulares, por ejemplo, de los participantes, 26 de 32, o sea, un 81%, sí que los usa y un 19% no. Pero aquí volvemos otra vez a la situación que tenemos con el responder a las encuestas, ¿o no, chicos? ¿No os habéis animado? Y la verdad es que la mitad de vosotros habéis sido los que habéis contestado. De la misma manera, también tenemos la gente que utiliza antiinflamatorios sistémicos o no tras una inyección intraarticular, un 34% de los que han respondido, que es más o menos pues un 60% de los participantes, sí los usa, y un 67% de ellos no. Bueno, yo en mi caso, por ejemplo, compartiendo la experiencia de eso, sí que hasta hace poco he estado utilizando antibióticos intraarticulares, un poco pues por el cómo te has formado y cómo estás un poco acostumbrado a haber hecho las cosas. Sí que es verdad que
Ahora incluso hay artículos que son in vitro, pero todavía no están demostrados in vivo, en el que muestran que la amicacina incluso podría ser condrotóxica, con lo cual a lo mejor no es tan buena idea, lo hacemos de forma preventiva y a lo mejor tiene algún efecto más a la larga que todavía desconocemos. Está probado in vitro, pero imagino que pronto vendrá el estudio en vivo, desde luego. Espero, sí. Y en cuanto a los sistémicos, pues la verdad es que yo sí que los utilizo. No utilizo un curso muy largo, pero sí que me gusta dar una dosis baja unos 3 días, porque sí que es verdad que considero, y como está demostrado, que existe una ligera inflamación ya solo por el hecho de hacer una artrocentesis. Entonces sí que es verdad que, pues bueno, la synovia es lo más activo dentro de la articulación y un poco pues también puede ser, está demostrado también que una sinovitis también puede desencadenar una osteoartrosis, por ejemplo. Entonces sí que es verdad que me gusta encontrar un balance en cuanto a disminuir esa posible inflamación y el no tapar algo que a lo mejor luego me dé un susto. Paco, adelante, que tienes la mano arriba. ¿Puede? Claro, ¿Se por oye o supuesto. no? Sí, se te oye. Vale, mira, bueno, yo utilizo, en mi caso, siempre utilicé cuando trabajaba con Willy Manley en Madrid, éramos muy meticulosos y seguro que ellos lo siguen siendo. Yo con el tiempo me he hecho menos meticuloso, creo, porque como nunca te pasa nada, dices, bueno, esto vale. Hasta que me imagino que un día digas, la cagué. Pero como todavía no la ha cagado, pues no sé, voy aflojando. Yo suelo esquilar la zona, pero no la rasuro porque Sue Dyson nos recomendó hace muchos años que no lo hiciésemos por la irritación que provoca, ¿no? La piel, aunque estés fregándola o frotándola una semana, es imposible que sea estéril, porque no es estéril, porque hay criptas y hay poros y por mucho que frotes solo vas a conseguir irritar más allá de un punto. Por supuesto que hay que lavar y desinfectar, pero no es como un trozo de metal que lo metes en un autoclave y sí que sale estéril. La piel no es estéril. Entonces, bueno, yo lavo bien y por supuesto siempre cambio la aguja. Guantes estériles los usaba. Ahora hace muchos años que me cambio de guantes siempre y les echo un chorro de alcohol. Eso sí, incluso cuando castro hago lo mismo. Siempre usaba guantes estériles hasta que dije, bueno, venga, esto debe valer igual y debe valer igual, porque nunca, desde hace años, no he tenido artritis séptica, perdón, problemas en las castraciones y artritis séptica, que yo sepa, solo he tenido una en un corvejón hace muchos años. Es la única que me consta. La pregunta mía era, nosotros, yo cuando todavía trabajaba en Madrid, pues infiltrando un coffin joint, una interfalangiana distal, con glucosaminoglicanos, no me acuerdo el nombre, eran de Humana. Se provocó una artritis aséptica, era una irritación química. Luego nos enteramos que esto pasaba de vez en cuando con ese preparado, pero los síntomas, bueno, eran indistinguibles porque el caballo cojo perdido, no apoyaba la mano, bueno, lavamos la articulación, analizamos el líquido, se vio que era aséptico y en las consultas posteriores con otros colegas y en libros, pues se vio que a veces podía pasar esto. Quería preguntaros lo que decíais de la amicacina o de algún otro, no sé si anestésico local o alguna sustancia que sea más proclive a provocar este tipo de reacciones en las articulaciones. Nada más. Pues yo si quieres te respondo. Bueno, si quieres, Sí, Inma, claro. dale, ¿eh? Dale. Pero porque yo hice bastante investigación de esto y además tengo experiencia con lo que son los cuestionarios y que no responda la gente, y esto era una de las cosas que preguntábamos, pero sí que hay descrito tanto en humana como en caballos el adecuán intraarticular. Produce una disminución y una bajada de defensas y pues es un estudio retrospectivo realmente de donde sacan la información, pero está demostrado que sí, que si lo utilizas intramuscular no produce ese efecto, obviamente, pero en el momento que lo utilizas intraarticular disminuye y aumenta las defensas y aumenta la posibilidad de crear una artritis séptica. En este momento no diferencia si inflamatorio o aséptico o no aséptico.
Yo ahí lo que sí que creo que es verdad que lo que ha explicado Inma, ¿no? Hay un abanico muy grande de lo que lo que se considera séptico a lo que se considera no séptico y lo que está entre medias inflamatorio que a lo mejor en el tiempo termina siendo séptico, ¿no? Pero sí, o sea, está descrito desde luego también en caballos. Gracias. Nada. No, gracias a ti. A ver que se anime más la gente, que creo que esto... Mira, Ima, aquí ha preguntado Mercedes. Hola, ¿cuántos días dejas desde que realizas una infiltración hasta que comienzas de nuevo a trabajar el caballo? Es una muy buena pregunta porque yo creo que aquí cada uno somos de nuestro padre, de nuestra madre y depende un poco a veces del cliente, por desgracia. Yo creo que idealmente te hablan de una semanita, 10 días y yo la verdad es que suelen hacer 3, 4 días y poca cosa más. Pero yo creo que la recomendación es eso, de una semanita, 10 días. No sé qué hacen el resto de la gente. Ana. Aquí vuelve otra vez el dilema. Realmente el por qué se daba ese descanso es porque también en antiguos estudios lo que mostraban era que tras una inyección de corticosteroides, sobre todo en caballos de carreras, estaba más relacionado a fracturas catastróficas en el momento en el que se trabajaban muy rápidamente. Pero luego hay otros estudios que han demostrado que eso no es cierto. Entonces realmente ahí pues un poco, realmente yo les trato de dejar eso, 3, 4, 5 días de descanso en lo que están con la buta, más que nada por eso, porque si les das algo de antiinflamatorios y encima les permites ejercitarse, pues me da un poco más de reparo. Y en el momento que ya discontinúo los antiinflamatorios, pues ahí sí si el propietario no me hace caso, pues ya los trabaja. Dice, no, los suele dejar 10 días en los que les pueden hacer paseo. Yo, de hecho, es que quietos en cuadra no los dejo nunca. Pueden siempre salir a paseo y si son caballos, si es verdad que si son caballos que están acostumbrados a ir mucho a la noria, les digo que reduzcan el tiempo, pero a mí el paso no me preocupa. Para mí es el trabajo. No sé, creo que tenemos... A ver, ¿qué? Me preocupa como abuelo que los jóvenes tengan menos riesgo. ¿Será que han hecho menos? También es verdad, ¿eh? También, claro, es que esto no es el tema de cuando se responden cuestionarios de este tipo, igual los jóvenes son los que más se han animado a responder y igual también, otra cosa que estaba hablando con un compañero, igual el veterinario joven que hace una infiltración intraarticular, el propietario, en vez de volverlo a llamar a él, igual llama a otro veterinario con más canas. ¿Por qué? Simplemente porque el joven ya ha hecho algo mal. Puede ser, no sabemos realmente el por qué. Pero también yo creo que a lo mejor los jóvenes han vivido también más en la era de la asepsia, ¿no? Sí. Entonces, muchos de nosotros no hemos llegado a ver gente pues inyectando sin guantes o sin preparar, ¿no? Cuando antes a lo mejor sí que se hace. Y lo que dices, en humana, si te das cuenta de lo que hacen en humana, nosotros saldríamos corriendo. No sé, de veterinarios que iban con los guantes. ¿A qué talla eres? Toma tú los guantes estériles y toma la aguja y por favor póntelos. Ya me hago yo el lavado. A ver, Aida, que tenías la mano levantada. Dinos. Y luego a Paco otra vez. Buenas. Que yo quería preguntar, ¿en el estudio realmente se consideran sépticas artritis que quizá no lo son, ¿no? Probablemente, no lo sabemos, pero probable o posiblemente. Algo que también me preocupa y relacionado esto con el FLAIR es que, claro, yo sí al día siguiente me aparece un caballo que lo he infiltrado y me aparece sin apoyar, no me preocupa que sea una artritis séptica. Yo creo que es una reacción. Que luego pueda ser séptico o lo que sea es otra cosa, pero de hecho, y recuerdo un caso muy concreto y tenía una compañera conmigo que estaba inyectando triamcinolona. Y a medida que estaba inyectando, era un animal súper bueno, era un frisón, cómo no. A medida que estaba inyectando, era una interfrángica distal, será que las interfrángicas distales tienen lo que tienen,
iba levantando la pata progresivamente y salió a 3 patas en el mismo momento. Luego estoy segura que era una reacción a algo que llevaba el vial de triamcinolona. De hecho, ese paquete lo tiré. Luego, seguramente hay algunas artritis sépticas que no son realmente artritis sépticas y que simplemente porque te hablan de no solo efusión, pero también inflamación periarticular. Sí que es verdad que en potros, si vemos inflamación periarticular, podemos sospechar más de artritis sépticas, ostras, pero yo en un caballo que he infiltrado, si veo inflamación periarticular, lo primero que pienso no es artritis séptica. Tampoco te hablan de temperatura rectal, que esto es algo que igual aquí no miramos mucho, pero yo cuando trabajaba en Suecia, que ahí son mucho más rectos que nosotros, sí que me di cuenta de que algo que subía antes que muchas otras cosas era la temperatura rectal. Sí, la verdad es que no lo he visto en otros sitios, igual porque no lo medían tanto, pero los propietarios te dicen, ayer tuvo un poco de fiebre y hoy a 3 patas. No sé, yo creo que, no sé qué opináis vosotros. Pero la respuesta es sí, Aida. Sí, no, verás, no, sí, yo sobre todo te lo comentaba porque quizá han tomado en consideración factores de riesgo para el estudio de procesos que no son artritis sépticas, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, además, uno de lo que ha comentado Inma, uno de los mayores hándicaps del estudio yo creo es que cuando metes tantos factores y pretendes hacer un análisis estadístico, es que, y si no consideras incluso interacción en unos con otros y demás, realmente los resultados que te pueden dar, es que puedes variar los datos y hacerlos a tu antojo prácticamente. Exacto, aquí no sé si hay alguna estadístico, pero a mí siempre me decían, la estadística es la mejor manera de mentir legalmente. Exacto. Paco, cuéntanos. Sí, bueno, ya que salió el tema de la fiebre, yo nunca lo mido porque y probablemente haga mal, pero me cuesta trabajo creer que un proceso local llega a producir fácilmente fiebre. Todo esto me viene porque cuando empezaba a trabajar, atendí un caso de una osteomielitis de tercera falange, un caballo que se clavó no sé qué. Yo ya lo vi así, ya venía atrás, le faltaba medio tejuelo. Y tenía crisis, a veces iba bien y de vez en cuando supuraba. Tenía una fístula y en las placas se veía que estaba destrozado. Y ese caballo, clínicamente, aparte de los episodios de cojera, estaba bien y no tenía fiebre. Y es más, y los hemogramas eran bastante normales. Tampoco se reflejaba una infección grave, o sea que no sé hasta qué punto es útil, pero bueno, lo que está claro es que no está de más. Yo levanté la mano por otra cosa y es que creo que en los métodos como las infiltraciones intraarticulares, y fijaros que yo, como os digo, los guantes que uso normalmente no son estériles, aunque los pringo bien de alcohol, pero habría que ser protocolario haciéndolo todo muy estéril y, por ejemplo, vendando. Más que nada porque si un día hay un problema, el propio propietario, si está presente, o algún otro testigo, cuando lo interrogue el fiscal para fusilarte al amanecer, puede preguntar, ¿y esto cómo lo hizo? No, ¿y vendó? No vendó. ¿Y hizo esto? No lo hizo. Entonces pregunta a otros colegas, oye, ¿esto qué es lo que hay que hacer? No, conviene vendar siempre. Entonces me acuerdo que mi jefe me decía, no, esto, por si acaso, por muy bien que lo hagas, la cosa por desgracia sale mal, por lo menos que no digan que tu protocolo es erróneo. O sea, esto tienes que hacerlo así, así y así, y luego, oye, mala suerte, pero es mala suerte, no mala práctica. Esto es lo que quería decir. Sí, la verdad es que es muy buen punto, porque sí que es verdad que muchas veces, ¿no? Lo que se ve externamente es lo que luego te pueden criticar o es que no sé si criticar, pero dar culpa a algo que realmente lo que has dicho no es mala suerte, no es mala praxis. Bueno, nunca pasa nada hasta que pasa. Y si un día pasa con el cliente equivocado, con el caballo caro, con el tío que le gusta pleitear, ahí tienes un problema, ¿sabes? Entonces, bueno, como normalmente en el día a día no suele pasar, todos, o no todos, pero los que ya tenemos una edad, te vas relajando un poco, bueno, esto no importa, y un día a lo mejor sí que importa. Y yo soy el primero que no lo hace perfectamente, ¿eh? Por eso lo digo.
No, pero es que yo creo que nadie lo hace perfecto todo y el que lo haga o lee él o ella. De cosas que se nos han quedado un poco ahí pendientes de lo que ha contestado la gente. Antes Marta ha dicho respecto a lo de moverlos y demás, ha dicho que ya los sueles dejar 10 días, los que los puede hacer paseo, ramal, caminador o paddock. Y luego a continuación, Marta también ha preguntado, ya que estamos con el tema de medicamentos, ¿cómo justificáis la micacina intraarticular y qué estáis usando en articulaciones high motion? Porque el retardoesteroide viene tan poco concentrado que una TMT tienes que a veces meter un volumen enorme. ¿Cómo lo hacéis? ¿Celestone? Yo la primera parte de la pregunta no puedo responder. Ya, Además, queda todo grabado, ¿no? Pero no, yo no puedo responder porque soy la menos indicada. Y la segunda creo que tampoco, pero bueno, utilizo una triamcinolona que no sé si se puede utilizar y que viene más concentrada. TMT, claro, en general con las tarsometataxianas y interferencianas proximales, evidentemente que no son high motion, pero son pequeñas, yo utilizo metilprednisolona, de pomoderino, de pomoderol, no sé cómo se llama. Sí, de promoderol. Sí, yo utilizo lo mismo también. Y sí, el retardoesteroide pues tiene concentraciones muy bajas, con lo cual sí, es verdad, en según qué sitios no puedes poner, pero yo creo que bueno, existe en otros países triamcinolonas de 10 miligramos mililitro. Ahí lo dejo. Yo, en cuanto a lo de la micacina, pues es que antes la he utilizado, pero es que ahora la he dejado de utilizar, entonces tampoco puedo darte una opinión en cuanto a eso. Si alguien que la utilice quiere compartir experiencia. Sí, a ver cómo se justifica legalmente. No sé, esto de las manos no... Ah, María Elena, anímate, venga, dinos, es que tienes una pregunta. Hola. Os iba a comentar, Ana, igual recuerdas el caso, la verdad es que no me lo había preparado, o sea que lo voy a recordar sobre la marcha. ¿Qué experiencia tenéis en articulaciones infiltradas con quiste oculto? Por aquella que infiltré y me reaccionó, pero fue muy curioso, fue un menudillo, que bueno, un trauma, bloqueo positivo al menudillo y entonces pues a los 2 o 3 días lo infiltré y a los 10 días empezó a ir fatal, pero fatal con aquel chichón que le salió en la primera falange, que era un huevo doloroso, que yo digo, esto no tiene que ver con la articulación, pues pasando el ecógrafo se veían ahí interrupción del periostio, bueno, te estoy recordando un poco, Ana, porque, Sí. porque le hacías placas, no se veía nada, le dolía cutáneo, o sea, le dolía el hueso que lo tirabas al suelo, a los 10 días es cuando empezó a cojear un poquito, le saqué muestra y bueno, y tenía celularidad y tenía proteínas y la dimos por séptica. Y ese caballo se fue al hospital para hacer un TAC y tenía un quiste con un montón de canales vasculares o lo que fueran, comunicado con la articulación tremendo. Y ya está, entonces me reaccionó a los 10 días de infiltrarlo, pero me reaccionó el hueso de la primera falange, ¿sabes? Y el quiste comunicaba con el menudillo. Hombre, yo creo que ahí tuviste muy mala suerte. O sea, la verdad es que ese fue un caso muy complicado. O sea, es que estaba el quiste que no tenía ninguna, no se veía en las placas, ni daba, bueno, un trauma, ¿sabes? Un trauma que empieza a quejarse de la articulación, pero no se veían las placas, no, y reaccionó así, ¿te acuerdas? Que lo comentamos, reaccionó así, poniéndose la primera falange como un huevo. Hombre, lo que pasa es que ahí lo que muestra es lo limitados que estamos muchas veces con la radiografía, ¿no? Y cómo el poder ver algo más allá nos da más información, porque a lo mejor si tú hubieras podido hacer un TAC en ese caso desde el primer momento, pues a lo mejor no lo hubieses terminado infiltrando, por ejemplo, ¿no? Y es lo que nos pasa a todos, ¿no? Que actuamos en función a lo que vemos, ¿no?
Es que es muy difícil haber predecido lo que te pasó a ti, María. Es que, a ver, es que no se puede hacer un tag a todas las articulaciones que claro, tengan un bloqueo claro. positivo, que fue Está tremendo. claro, Y el claro. tag está ahí, yo lo miro a veces y digo, joder, y no se veían las placas, o sea, yo puedo ser más torpe, pero es que no lo veía yo ni lo veía nadie en las placas hechas. Y yo pienso que el córtico, pues yo qué sé, tendría ahí un hematoma, fue un caldo de cultivo, pues le bajó las defensas y por ahí, mira que lo he pensado, pero es que, Sí, ¿sabes lo que le tardó dar síntomas? Sí, a lo mejor por el trauma hubo un poco de pues, necrosis subcondral o algo así, Sí, y entonces un hematoma ahí. claro, fue se juntó el hambre con las ganas de comer. Pero fue por eso, ¿no? Por el hematoma, por el quiste ahí cerradito. A ver, yo aventuraría que sí, que lo que a lo mejor había era pues eso, una inflamación subclínica que no había dado la cara hasta ese momento, y al haber dado el córtico pues a lo mejor ayudó, a lo mejor hubiese pasado lo mismo a los 10 días, sin córtico. Eso es que es muy difícil de prever. Pues no lo sé, pero bueno, era por, pues eso, comentar, tú ya lo comentamos, pues no sé, a ver qué opinabais. No sé si se me oye bien o no. Sí. ¿Alguien más tiene? Yo, Pues vamos, eso. esa es mi opinión. No puedo dar, ya lo hablamos en su momento y la verdad es que me parecía, o sea, es un caso que muy, ya te digo, si no llega a haber sido a lo mejor por los cambios ecográficos, yo no te hubiese recomendado haber hecho un TAC. A ver, en ese momento era lo que mejor, y mira, oye, pues al final dio la respuesta. Sí. A ver, ¿qué nos dice nuestra amiga Ana Boado? Que ella también utiliza betametasona, imagino que para la tarsa metatarsiana, y dice que en algunos países han retirado la metilprednisolona porque consideran que es el condotóxico, mejor conservar el cartílago que quede por muy low motion. A ver, eso es verdad, porque a nivel quirúrgico, cuando nosotros pensamos que mejor destruir el cartílago porque al final se van a unir, es que no se van a unir. Realmente hacer una fusión, o sea, vamos, en mi experiencia, no sé si alguien tiene una experiencia... Tardarán mucho y con mucho dolor. Exacto, sí, exacto. Porque al fin y al cabo, hasta que no destruyes ya más de un 60% del cartílago, no es cuando realmente tienes opciones de que se fusione. Con lo cual, ahí la señora Abogado tiene toda la razón del mundo. Pero no sabía que se había retirado en algunos países, sinceramente. Ya, yo tampoco. Sí que es verdad que cuando realizas una revisión de todos los efectos que tienen los corticosteroides, está muy demostrado que la metilprednisolona ya no solo produce un efecto antiinflamatorio, pero que encima a concentraciones muy altas produce un efecto condrotóxico bastante severo. ¿Alguien más tiene experiencias, casos, qué hace, qué no hace? Ana, ¿cuál es una dosis muy alta de metilprednisolona para que sea condrotóxica? Pues la verdad es que no están, o sea, realmente las dosis altas están consideradas a veces más, incluso por el riesgo de la aminitis descrita como tal. Es que depende de donde mires, los artículos describen diferentes. A partir de 240 me parece que es cuando empiezan a considerar que ya es una dosis alta y que tiene tanto el riesgo de la aminitis como riesgo de toxicidad, pero hay un par de artículos que he leído también por ahí que a partir de los 180 e incluso 160 también consideraban como dosis condrotóxicas. Lo que pasa es que mucho de esto es in vitro, con lo cual, claro, cuando tú tienes un cartílago, un fragmento de cartílago en una placa de Petri, pues el efecto que le puedas hacer a nivel global es muchísimo más severo que lo que luego realmente se traduce en la articulación. Entonces, bueno, pues ahí volvemos al ente de investigación versus realidad. A nivel de comentario, no sé si, a ver cuál es vuestra experiencia también. No sé, tú, Ana, o no sé quién más hay que haga cirugías. Yo, por suerte, por desgracia, veo bastantes artritis sépticas post-herida. Y yo personalmente 1000 veces más y mejor este tipo de artritis sépticas que post-infiltración. Post-infiltración sí que es verdad que veo muy pocas, por suerte, toco madera.
pero sí que es verdad que no con anestesias, con anestésico local, pero post-infiltración de corticosteroides, no te sé decir cuál más o cuál menos. Creo que el problema que tenemos no es el hecho de que sea una artritis séptica iatrogénica. Yo creo que el problema principal, o al menos mi experiencia, no demostrado, no calculable, es que el problema es que tardan más en dar la cara, porque es que muchas veces sí que lo veo en los compañeros más jóvenes o en los estudiantes, ¿no? O los veterinarios jóvenes, que dicen, ostras, si un día post o 2 días o 3 post infiltración el caballo me va cojo, estoy en pánico, pero realmente una artritis séptica normalmente te aparecerá mucho más tarde, incluso algunas 10-15 días post-infiltración o incluso un poco más, con lo cual no sé cuál es vuestra experiencia, no sé si queréis compartirla. Una de las cosas por la que generalmente la gente tiene menos artritis sépticas y anestesia local es porque existe un componente que tiene un efecto antiséptico. Y si metéis vuestros anestésicos locales en las neveras os lo cargáis, así que no lo hagáis. Que ahora mismo no me sale el nombre, lo estaba buscando pero no me sale. Y a mí me ha pasado que las peores han sido sobre todo con terapias regenerativas, con PRPs. Las peores artritis sépticas que he tenido post infiltración, la peor de la peor de la peor que no se llegó a poder controlar fue por una inyección de PRPs. Ostras, ¿hechos en campo? ¿Hechos...? Pues si te digo la verdad, pues nunca llegamos a saber muy bien, porque vino referido, yo además de que ya era interna y tampoco pude tener más información y sacar información, pero venía un poco con... Parecía un poco oscurete el cómo se habían generado y el cómo se habían hecho, pero se lavó como 5 veces un menudillo y no había manera. La otra cosa que también, mira, ahora que dices eso, animaría que cuando pasan cosas de estas, pues se infiltran muchas cosas en articulaciones, que si se refiere a un caso que ha ido mal, evidentemente hay cosas que pues dan a veces cosa contar o lo que sea, pero yo creo que se tiene que, al menos el cirujano o cirujana que lo está haciendo, que sepamos con lo que se está lidiando, porque a veces igual pues igual no cambiará, pero puede ser un poco más realista en el final, en lo que pasa. Totalmente de acuerdo. Yo, ¿me oís? Sí. Solo quería aportar una cosilla. He tenido muchos casos en los cuales lo que es al infiltrar duele, ¿vale? Y estos suelen ser los que tienen daño subcondral. Entonces, lo que recomendaría es intentar drenar un poquito la articulación antes de inyectar, porque ya solo la presión que ejercen sobre el hueso subcondral les duele un montón. Me pasa mucho en cuartillas. Entonces, a lo mejor es lo que te pasaba con la interfalángica distal, esta que estabas inyectando y no hace falta agobiarse, porque ni es un flare ni es una sepsis, pero que con liberar un poquito la presión del hueso subcondral y pensar que puede pasar, pues tienes mejor respuesta a la infiltración. Y luego con las infiltraciones con córticos yo creo que el problema es que inhibes toda la migración de neutrófilos y demás y efectivamente los pillas tarde. Mis experiencias en Inglaterra con los postinfiltrados eran poquitos, pero eran trágicas, se iban todos a la tumba. O sea, de lavarlos y lavarlos y lavarlos y echar un neutrófilo en cada artroscopia. Entonces, pues bueno, es una tragedia, son muy poquitos, gracias a Dios, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. Nada más. Muchas gracias, Ana. ¿Alguno con experiencia con el uso de ozono en procesos sépticos? Yo no es suficiente como para... Pero es que Marco no vale porque trabajamos en el mismo sitio. Ah, vale. Yo personalmente no puedo
opinar? Yo te juro que no creía para nada, me parecía vudú, te lo voy a decir así de claro. Y tuve un caso de un potrito con una artritis séptica postraumática en una corona, en una interfaz vaginal distal y... Ya las coronas, ¿eh? Sí. Y respondió al primer lavado medianamente bien, luego empezó otra vez a estar cojo, lo lavamos otra vez, no mejoraba y al final ya en el tercer lavado lo hicimos con ozono y fue la noche y el día. ¿Alguien más? ¿Experiencia? Sí, yo he usado con un ozonizador en una herida abierta de Corvejón hace años y me fue bien. La verdad es que tengo el ozonizador y no lo he vuelto a usar para eso, pero vamos, sé que se puede usar. Es un ozonizador normal, pequeño, no es de estos que te venden para, ¿cómo se llama? Para humana, los que usan para inyectar en los discos intervertebrales y cosas de estas que tienes una preparación que son caros. No tengo esto. Tengo un ozonizador pequeñito, no me acuerdo dónde lo compramos, y este simplemente lo pones en una botella de suero fisiológico y va burbujeando. Lo único es que tienes que pinchar la botella por arriba porque si coge presión el aparato no puede trabajar contra esa presión que se genera. Entonces por arriba está abierto. Pero yo la poca experiencia que he tenido ha sido buena. Sí, sí. Sí, además, lo que sí que está visto es que, además en eso, con heridas abiertas, porque tú puedes hacer dosificaciones en función de lo que necesites en ese momento. Y sí que es verdad que para lavar una articulación tienes que no utilizar las dosis tan altas porque al final es citotóxico. Y encima en estas en las que tienes heridas abiertas, también esas dosis medio intermedias ayudan a estimular el tejido de granulación también. Con lo cual, claro. Pues... Sí, yo aunque no venga al caso, donde sí que lo he usado mucho, ha sido en lavados uterinos, que bueno, digamos es más fácil, es menos comprometido con una articulación, siempre hay otra oportunidad y las consecuencias, si son malas, no son tan graves. Pero me ha ido muy bien en el útero porque ahí sí que tengo una experiencia mucho más amplia, sí. Mercedes pregunta que en medicina humana en pacientes con artrosis están haciendo el uso de toxina botulínica tipo A intraarticular. ¿Creéis que su uso en caballos podría ser efectivo sabiendo que es caro? Pues yo la verdad es que no tengo opinión ahí porque desconozco su efecto. Yo tampoco. No sé si alguien sabe, no sabe, tiene experiencia. Yo ni idea. Ni idea. Ahí estoy. Pasa palabra. No le veo lógica. Ya, yo tampoco. O sea, bueno. Yo, hablando con algunos, ¿qué racionamiento tiene la toxina botulínica A? Supongo pregunta Mercedes, ¿no? Si lo sabe de medicina humana. Hola. ¿Me oís Dale, bien? dale. Muy bien. No, a ver, es que os lo comento porque, bueno, a mí, bueno, he estado yo yendo a visitas a médicos tal, por un problema de hernia discal y el caso es que me dieron dos opciones. Una era operarme y la otra fue en plan el ponerme el Botox. Entonces, claro, yo me quedé un poco como diciendo, ¿qué es esto? Es una nueva técnica. Y es verdad que decían que tenía un efecto analgésico y que, bueno, que la duración podía ser más larga si no quería operarme. Entonces, de ahí pensando, dije, joder, digo, empecé ya a buscar un poco de información de casos en medicina y leí un artículo que se estaba poniendo en tema de artrosis y dije, bueno, pues yo pensando, digo, oye, ¿y esto en caballos funcionará o no? ¿Dentro de la articulación? Sí. Curioso.
Entonces esa era así, digo, bueno, a lo mejor lo sabíais y digo, no sé, por si... Yo ahí desconozco el método de acción, o imagino que a lo mejor será algo de bloqueo a través de la synovia o algo así, pero no sé. No sé, esa era mi duda, la verdad. Ya lo siento que no podemos. Bueno, lo buscaremos y lo miraremos, yo creo que todos, ¿no? Ya, ahora tengo curiosidad. Tenemos una manita levantada por ahí, adelante. El iPhone de palo. No te oímos. Sí. A ver, Astromod. No sé si la han levantado a TV o no. Pues no lo sé. iPhone de palo. Pues nada. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿O algo que quiera compartir o experiencia? Todo el mundo está muy callado hoy, ¿eh? Sí. Hola. 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 Que digo que yo lo siento, pero sigo sin entender lo de no esquilar. Es que da un poco de miedito. Yo no sé, me resistiría. Vale, lo del frisón lo entiendo, pero no sé, parece que está mejor esquilado. No le veo el razonamiento que no... Da miedo esquilar, dices. Sí, sí, No es- lo de no esquilar. Me da más miedo no esquilar. O sea, Vale. no esquilar. No sé, Inma, no sé el razonamiento para que se me incruste. No soy capaz de... Parece que no lo dijeron. Yo soy del club de Inma también, ¿eh? Yo no esquilo ningún caballo para infiltrar, a no ser que sea... Joder, pero, a ver, que si estamos hablando de puras sangres, pues, igual si bien esquiladito ya, pero no sé, explicádmelo. A ver, Vosotros razonadme. mira, a mí el razonamiento es que, aparte de que creo que puedes hacer un buen preparado incluso teniendo pelo, por ejemplo, en uno de estos estudios que he puesto de Purdue, de Adams, miraban, cogían un trozo de piel de caballo, algunos pelados, algunos algunos rasurados, algunos pelados y algunos con todo el pelo. Y cogían distintos calibres de agujas, corrígeme si me equivoco, Ana, distintos calibres de aguja y pinchaban a través de esta piel y al otro lado había, no me acuerdo si un cartón o qué había. Y iban mirando, a ver, tú cuando pinchabas a través de una piel que ha sido pelada y una que no ha sido pelada, por ejemplo, con agujas de 20 o 21 Gs, cuánto contaminante, tejido y demás aparecía al otro lado. Y una de las cosas que vieron es que cuando tú pelabas, ahora aquí igual me tengo que pelar, rasurar, pero cuando tú pelabas con las agujas de 20-21 Gs y algunas otras, era más fácil que introdujeras pelitos pequeños dentro de, en este caso la articulación o en el caso del estudio, dentro del cartón. En cambio, sin pelar y una buena limpieza, era más difícil que tú introdujeras ningún pelo, porque cuando pelas, ¿no? ¿Pones cara de no? ¿No era así, Ana? Sí. Ah, vale. Que te estoy mirando y me digo, hostia, ahora no me acuerdo muy bien porque no me lo he repasado. Otra cosa que sí que es verdad, que cuando tú hacías infiltraciones con agujas con estilete o con guía, no sé con agujas espinales que tienen estilete, también miraron, dijeron, es mejor infiltrar pelado o sin pelar, con o sin estilete. Y lo que vieron es que si tú, en este caso sí, hacías infiltraciones con agujas con estilete, con el pelo largo, era más fácil que introdujeras estos pelos largos. Pero solo con agujas espinales o agujas con estilete. Con lo cual, según ese estudio, tú cuando pelas es más fácil que cuando pinchas con una aguja normal, digo esto, 20-21 Gs porque es lo que me acuerdo,
es más fácil que pongas pelitos dentro. Si pones pelitos dentro, es más fácil que estos pelitos contaminen. Y si contaminan, es más fácil que se haga una infección. Pero cuando lo haces con agujas espinales, de hecho, yo tampoco pelo cuando hago, por ejemplo, sacroiliacas, pero sí que es verdad que cuando hago sacroiliacas o cuando hago cosas más proximales, normalmente suele ser en animales que ya están, bueno, que no tienen mucho pelo. No sé si me he explicado. Y luego, la otra cosa que también, para mí, igual es defecto de profesión o lo que sea, las peladoras son guarras, tienen porquería. Si no son nuevas a estrenar, tienen porquería sí o sí, porque no puedes utilizar una peladora. Y aunque cambies la cuchilla, si los que utilizáis peladora, porque en campos quizás utilizáis más las folaces o las rasuradoras, pero cuando las abres, ahí hay porquería. Luego, a mí me da más cosa utilizar una peladora sucia y luego inyectar. No te convenzo, ¿eh? A ver, lo de la peladora, pues sí, la peladora yo la tengo. Sí, está claro que la puedes usar para alguna otra cosa y tal. Pero lo de los pelos, ostras, que serán microscópicos, porque mira qué Claro, pasa. pero si tú piensas, es mucho más fácil introducir un pelo microscópico que un pelo largo. Cuando tú pelas, se quedan muchos pelicines. Es que esa es la historia. Y tienes más facilidad de disrumpir todo y mover toda la flora bacteriana que hay por la parte epitelial. Mientras que si no lo haces, se queda ahí debajo y sin más. Pero lavas mogollón, con pelo largo. ¿De qué pelo largo estamos hablando? O sea, vale, pelo largo, pelo. Sí, claro. De invierno, pues un poco más largo y de verano, pues más corto. Pero, y por ejemplo, también, otra cosa que en cirugía, cuando tú tienes que hacer, por una artroscopia, pero cualquier cosa, se recomienda no pelar el día de antes, porque cuando pelas, y esto yo creo que lo hemos visto todos, yo siempre hago la broma de el que me está pelando que no me empiece las incisiones, porque incluso con la peladora puedes hacer sangre y puedes hacer pequeñas heridas, pues te recomiendan no pelar el día de antes, sino pelar justo antes de entrar a quirófano o el día. ¿Por qué? Porque si dejas heridas durante la noche pueden contaminarse. Tú me dirás, bueno, pues si lo hago inmediatamente, no necesariamente. También es verdad que yo creo que estas cosas, bueno, pues el estudio dice esto, vale, pero, y creo que a todos nos pasa. Yo si un día hago algo y se me muere el caballo, es igual, aunque ese algo fue utilizar guantes de la marca la que sea, pues no los volveré a utilizar. ¿Por qué? Porque me fueron mal. Quizás esto también. Y si algo te ha funcionado, un ejemplo muy claro es las castraciones. Cada uno castra de su padre y de su madre. Y muchas veces dicen, ¿por qué ligas? ¿Por qué no ligas? ¿Por qué haces así? Porque me ha funcionado. Y luego un día intentas cambiar y te pasa algo. No quiero convencerte, ¿eh? Simplemente el razonamiento es este. Y realmente Ana también hace así, no sé si otra gente también. Si lo tienes limpio, no tiene por qué pasar nada. No me va a costar, ¿eh? Pero necesito el razonamiento, porque yo lo vas digeriendo y ya está, porque a ver, vosotras sabéis más. Pero... No, esto es la experiencia de... Si quieres podemos pasar, bueno, no sé cómo va esto, pero podemos pasar estos artículos. Son in vitro y son un poco menos clínicos quizás, pero a ver si Adams convence. Más que yo. ¿Y Ana Boado qué opina? A ver... Ana, ¿pelas o no pelas? No sabe, no contesta. La hemos perdido. A ver, iPhone de palo, que ya por fin has conseguido conectarte, dinos. Perdona, que es que antes no tenía el micro y no me dejaba y no me dejaba hablar.
Era para comentar lo del Botox, que me oís, ¿no? Ahora. Sí, sí, sí. Era para comentaros lo del Botox, porque yo vi un artículo hace como un mes y medio así, bueno, lo tengo por ahí guardado, de caballos, que estaban haciendo un estudio de qué efecto tenía las inyecciones del Botox, pero a nivel, o sea, si producía inflamación, efusión, calor, o sea, que los monitorizaban durante X horas o sea, hacían un protocolo de cada X horas, no sé cuántos días. Y entonces habían observado que después de la infiltración intraarticular no se observaban, o sea, que no daba reacción, por así decirlo, en el caballo, porque les tomaban temperatura cardíaca, o sea, les hacían plan intenso. Y yo lo estuve comentando con un traumatólogo y me dijo que en humana se estaba empezando a hacer, pero que no se hacía, que no estaba que todavía no estaba muy estudiado, que las inyecciones intraarticulares, pero que sí que es verdad que se creía que funcionaba, o sea, que quitaba el dolor en las artrosis, pero no disminuye la artrosis. O sea, simplemente es un tema del dolor. Lo que pasa que como no se sabe qué efecto a largo plazo tiene, pues todavía no se ha, o sea, se está estudiando, pero no se hace como con mucho fundamento científico. Sí, María, mira, de hecho María Martín, que es una enciclopedia andante, me acaba de pasar para que compartiese, que ella no podía compartir. Existe un metaanálisis sobre humana en el que lo estudian un poco en función de para qué diferentes cosas. Y lo que dice es que es eso, generalmente lo que puede ayudar es un poco al dolor neuropático y dolor, tratamiento. Que por lo visto en los nociceptores, que en plan que la toxina se queda en los nociceptores. Y luego la toxicidad creo que es muy poco probable que sea tóxico, porque, o sea, que no produzca toxicidad a nivel sistémico, que al final es lo que les interesa a ellos. Porque dicen que, o sea, a mí me dijeron que la dosis tóxica es muy alta, o sea, que con la toxina botulínica tienes una dosis muy, muy alta, tienes que meter mucho. Entonces, no sé, en caballos, no sé, era solo para comentároslo, como se lo estabais diciendo, pues. Que yo había leído un artículo, hay un artículo en caballos de eso. No sé cómo os lo puedo pasar, pero lo tengo por aquí, yo creo. Luego lo intento. Venga, sí. Pues muchas gracias. Ana Boado ha respondido, creo que el razonamiento de no pelar es un poco distinto, es temas de asesinato. Si son de competi, con poco pelo, me asesinan si pelo. Exacto, eso también es verdad, ¿eh? No sé si este razonamiento te convence. En UK hemos tenido casos que estúpidamente se han ido a legal por no pelar. Razonamiento, pelas para cirugía, no pelas para infiltrar. Rasurar, no. Soy lenta en conectar el micro. Vale, bueno, si no, pues si tenemos que ir a legal, pasamos al artículo de antes. Hay dos manos más. Paco. Sí, respecto a pelar o no, yo tengo una anécdota con un socio que tuve hace muchos años. Este hacía lo que se llama medicina deportiva, que no sé bien qué es el término, y infiltraba mucho. Y no operaba nunca por lo que dice Ana, porque los dueños no querían, porque si veían ahí un cuadradito en una articulación, pues ya cantaba, ¿no? La opción B era pelar la pata entera, que es lo que se hace a veces, ¿no? Para que no cante. Total, que el hombre nunca pelaba. Y un día, pues sí, peló no me acuerdo por qué, y tuvo la mala suerte de que se infectó. Y el hombre se echaba las manos a la cabeza, lo que decías tú, si funciona, no lo cambies. Y el hombre, para una vez que lo hizo con buena intención, le salió mal. Y me lo repetía 1000 veces. ¿Ves cómo no hay que pelar? Pero no levante la mano por esto. Era para preguntaros, aunque no es por infección, ¿qué experiencia tenéis con el uso de la poliacrilamida intraarticular? Contesto. Dale. A ver, yo lo he utilizado no suficiente como para decirte no rotundamente. Sí que es verdad que lo he utilizado en casos de algún modo que ya tenían artrosis más o menos avanzada y mi experiencia es que suelen responder bastante bien.
Me han dado caballos que tenían, por ejemplo, una limitación a nivel deportiva, me han dado, no tengo suficiente a largo plazo, pero 1 o 2 años más de vida deportiva, pero me imagino que bueno, la artrosis va haciendo su trabajo y no sé si a largo plazo será más perjudicial o no. Es verdad que lo que te recomiendan cuando te lo venden o así es, hostia, no se tiene que utilizar como último recurso. Yo, sinceramente, no lo he utilizado solo a nivel, utilizo los córticos, ya te diré. Y alguien comentaba, no sé si era Ana Boado, que me decían, si esto se infecta, ojo, cuidado. Sí. No, por suerte no he tenido esta experiencia. Lo que también me habían comentado es, si tienes que hacer una artroscopia una vez se ha infiltrado esto, que era problemático. Yo he entrado en articulaciones donde se ha infiltrado Artramid y no he visto nada raro. Que realmente el mecanismo de cómo funciona es que se infiltra dentro de la sinovia, con lo cual sí, claro, con ello se infiltra además termina haciendo una fibrosis. Yo he tenido resultados muy buenos en aquellos que lo he utilizado, pero han sido caballos de último, o sea, utilizado como último recurso generalmente, y donde mejor me han respondido han sido en artrosis bastante severas en el carpo y en la interfalangeana distal. Y ha sido mayoritariamente las articulaciones que lo he utilizado. Yo creo que quizá en un menudillo, pero no tengo tampoco tanta experiencia como para darte mucho eso. Lo que dice Ana, hay un artículo que en Humana de hecho hace una reacción exógena e incluso después de la artroscopia y demás se las ven canutas para hacer una buena limpieza. Entonces, a mí en ese sentido me da bastante respeto por eso utilizarlo de primer recurso. La intención por la que se creó es para crear una aumentación del cartílago, pero realmente no se infiltra en el cartílago, con lo cual, bueno, yo tengo mis dudas de que luego la sinovia vaya a ser capaz de responder a otros tratamientos, por ejemplo, que tú hayas inyectado a un caballo con poliacramida, ese caballo luego se venda y que luego no se diga con qué se ha infiltrado y que luego le traten de infiltrar con 1000 otras cosas y que no termine de responder. Ana, no hay otro tratamiento. Cuando se usa ese, es la última puerta que cierras. Exacto. Creo, ¿eh? Es mi Sí, corta pero eso, experiencia. o sea, en el sentido de, por ejemplo, si luego un caballo se vende y no se dice que se ha tratado con eso, eso es... Total, y Paco. Claro. Ana también dice, yo creo que lo deberíamos reservar a los que no responden a córticos y el tema de la reacción de cuerpo extraño, infección, bla, bla, bla. Sí, es la última bala. Vamos, yo creo que yo lo usé, el Noltrex, que es de Humana, que me decían que se usaba en problemas de cadera, en personas con artrosis de cadera antes de poner la prótesis. Claro, las personas tienen esa opción, ¿no? De la prótesis. Y esto era antes de la prótesis como remedio, pero me hace gracia que alguien dijo, bueno, y a largo plazo, perdón, aquí no hay largo plazo. Esto es el corto plazo. A largo plazo todos calvos. Entonces, en una articulación que ya está mal, que ya la has infiltrado 1, 2, 3 veces y no va bien, largo plazo es un término un poco sobrevalorado, creo. Sí, yo creo, ¿no? Para dar esta temporada más o de esto un caballo de competición, yo es en los momentos en los que lo he utilizado, para dar una temporada o 2 más a un animal de competición por motivos X. Además, todos conocemos al público de estos dueños de caballos de medicina deportiva que lo quieren ya. Quiero correr el próximo concurso, lo quiero para esta temporada. Nadie te va a preguntar cómo va a estar el año que viene. Bueno, tú tampoco sabes cómo va a estar, pero normalmente no te preguntan eso. Lo quieren ya, ¿sabes? El caballo es como el que lleva el coche al taller y lo quiero sacar para seguir de viaje. Pues esto es igual. Tienen un caballo que se supone que es bueno, si no, no te llaman y quieren que siga dando juego. Otra cosa es que luego puedas negociar con ellos y decirle, como Rafa Nadal, mira, solo vas a poder jugar Roland Garros y el Masters, no juegues más.
porque no te da para más. Y hay gente que eso sí que no entiende. ¿Sabes? Que te dicen, vale, lo voy a reservar y en vez de hacerle X concursos al año, solo este y este. Yo creo que ahí sí que nos podemos empezar a entender, el dueño y el veterinario. Si no, malo. Ya. Sí. Mira, Yo Diana, no- lo que dice... Ah, perdona, Ima. No, nada, yo No3 no lo he utilizado, yo solo he utilizado el Artramid Vet. No tengo experiencia con el No3, sé que hay gente que dice que ha tenido reacciones importantes, otros que lo utilizan aquí ningún problema, o lo han utilizado. Es que ahora ya no sé cuáles podemos, cuáles no y esas cosas. He utilizado los dos y no tuve ningún problema. Lo que dice Ana es totalmente cierto, que los alemanes lo mezclan con córticos. De hecho, en el cuestionario con el que yo trabajé y demás, que una de las preguntas era que si se combinaba con algo, había gente que comentaba que lo mezclaba, lo inyectaba con una ligera concentración de corticosteroides para evitar la reacción de cuerpo extraño al principio. Interesante. ¿Sabes que te acuerdas o sabéis qué córtico? Pues yo creo que decían triancinolona. Pero no sé si Ana a lo mejor tiene experiencia con, o sea, lo que le han dicho con otros. No. Muy bien. Bueno. No hay más preguntas, no hay más comentarios. ¿Damos por finalizado el journal de hoy? ¿O alguien más tiene algún que hable ahora o calle para siempre? Exacto. Y gracias que el iPhone de Palo nos ha enviado el artículo por el chat, digo, para la gente que quiera descargarlo. Bueno, o el link, no sé. Porque me imagino que cuando se cierra la sesión ya no se puede. A cenar, dice María Elena. Pues sí. Pues muchísimas gracias a todos los que habéis participado y especialmente a nuestra anfitriona hoy, Ima Roquet, por haber presentado el artículo y haber puesto algo de tema en la mesa para poder discutir. Muy bien. Y nada, el próximo ya lo anunciaremos, ¿no? Sí. Ay, chicas, ¿cómo se descarga el link ese? Cogedlo a alguien. Pilla el link, que ya no me da tiempo, que no. Soy muy torpe con los dedos. Ya te lo paso yo, María Elena, no te preocupes. Vale. Venga, píllalo que el dedo, joder, es un coñazo el iPad. Venga, perdón, que os he cortado la despedida. Bueno. Muy bien, pues nada, muchas gracias y hasta la próxima. A cenar.